Bueno, eh, hoy vamos a empezar con ya la segunda clase del segundo 20, que lleva por título Jacobson. Segundo que deshabilita la sala de espera si posible para la gente. Ahí va. Pero quería leer los dos últimos párrafos antes que habíamos dejado en la página 21 al final de todo, para retomar un poco el tema. Decía así, tres últimos párrafos de abajo. No es del todo así como se establece el discurso analítico, que le formulé con la A minúscula y el S2, que está por debajo, y con lo que se interroga por el lado del sujeto. ¿Para producir qué? Sino X. Pero después de todo, ¿en nombre de qué podría decirse, si eso continúa, sobreviene la betis? ¿Cómo salir de la betis? No es menos cierto que hay que dar un estatuto a este nuevo discurso y a su enfoque de la betis. Con toda seguridad le llega más cerca, ya que en los otros discursos la betis es aquello de lo que se huye. Los discursos apuntan siempre a la menor betis, a la betis sublime, pues sublime quiere decir el punto más elevado de lo que está abajo. ¿Dónde está en el discurso analítico lo sublime de la betis? Esto juntamente legitima a la vez que deje cesante mi participación en la Betis, en tanto ella nos engloba, y que invoque a quien podrá en este punto proporcionarme la réplica de lo que en otros campos coincide con lo que digo. Bien, y ahí la palabra Recanati. Eh, Vamos a partir de acá, de esto que plantea acá, que deja planteada la pregunta Lacan, ¿dónde está en el discurso analítico lo sublime de la Betis, al fin y al cabo? De eso de lo cual rehuyen todos los discursos y que, sin embargo, es el punto más elevado de lo que está abajo. ¿Qué sería esto que está abajo, al fin y al cabo? Me parece que es eso de lo que va a empezar a intentar dar cuenta Lacan en esta segunda clase. Poner un pie en la Betis para poder orientarse en relación a eh, cuál es este trabajo que está haciendo para orientar lo que es el goce. Aquí en relación a lo que es la lingüística, por eso Jacobs. Eh, Ido, Ido, sí, una pregunta. ¿Estás en el capítulo 2 donde dice escribo eso y no escribo después terminado? no, Míame. no. Lo que recién leí es el final del complemento de la clase uno. Ahora sí vamos a la clase 2. Ah, bueno, bueno. Gracias. Empieza diciendo así. Me parece difícil no hablar neciamente del lenguaje, no hablar bêtisement del lenguaje. Sin embargo, Jacobson, estás allí, eso es lo que tú logras. Ya ahí plantea algo que al pasar no llama mucho la atención, pero que es algo a remarcar. Hablar bêtisement del lenguaje, bestialmente del lenguaje, hablar neciamente del lenguaje. ¿Qué querría decir eso? Eh, ¿Qué es hablar del lenguaje desde la betis, en todo caso? Eh, Me parece que precisamente lo que estáis intentando mostrar es que esto, de alguna forma, es posible, este abordaje, en el sentido de que es la betis lo que está detrás del lenguaje, detrás de cualquier discurso. Eh, es esto que, vamos a en breve a abordar la frase, lo que queda oculto del decir. Eh, que en definitiva hay algo que nada tiene que ver con el lenguaje. Vamos a dejarlo por ahí en este momento.
Perdón, me parece que sin embargo yo no lo dejaría tan por ahí. Hay un debate muy, muy fuerte en la escuela y de hecho ese debate está llevado a la noción de pase, ¿no? Sí, El pase se entiende de leer a partir eh, de cómo alguien hizo algo o pasó de un discurso, del discurso del inconsciente al discurso psicoanalítico. Hay como, a partir del seminario 17 hubo para todos nosotros una jerarquización del discurso y sobre todo que había discursos más verdaderos que otros. Podemos decir que el discurso verdadero era el discurso analítico. Me parece que acá la Cari está diciendo algo totalmente diferente. El que el discurso, su función es alejarnos del goce, ¿no? Y alejarnos del goce es alejarnos de aquellos aquello con lo cual podemos llevar una vida más plena hacia adelante, ¿no? El goce como prohibido es un goce discursivo, ¿no? Eh, de hecho, eh, yo no sé si no hay relación sexual, quiere decir que no hay goce sexual. Lo que querría más bien decir que el goce no es sexual y que no es exactamente lo mismo. El goce no sea sexual no quiere decir que no hay relación sexual. Y no hay relación sexual porque el discurso escapa al goce y oculta justamente que no hay goce sexual. Me parece que si uno sigue toda esta primera conferencia hasta este punto tan importante que ustedes marcan, quizás se pueda empezar a entender algo de eso. De hecho, no sé, se me ocurre por una experiencia propia, ¿no? De cualquiera de los muchachos me entendería. Hay pulsión oral, ¿no? Si no, digamos, ¿por qué nos volvimos locos por las tetas de las mujeres? Digámonos, ¿no? Las tetas de las mujeres no, es como el pito, ¿no? No es nada maravilloso, ¿no? Sin embargo, conectada directamente con la pulsión oral, en el caso de los hombres y con un fantasma oral. Me parece, en ese punto, que hay que sostener que para Lacan es cierto, pulsión hay. Lo que no hay es goce, no hay goce sexual, ¿no? Bueno, no sé, yo no pude estar con ustedes, así que no lo pude discutir antes. Qué les parece? es más o menos para donde queríamos ir, gracias por el spoiler, pero bueno. ¿Cómo que qué? Que era donde nos dirigíamos, pero bueno, gracias por el spoiler. Perdón, perdón, perdón. Está bien, está bien. Me callo la boca, no hablo más. No, no, no. Eh, Sigo un poco más estos dos párrafos que siguen que para poder comentar esto que recién trajiste. Una vez más, en las charlas que Jacobson nos dio en estos días en el Collège de France, pude admirarlo lo suficiente como para rendirle homenaje ahora. Sin embargo, es necesario alimentar la bêtise. Todo lo que se alimenta, ¿es por ello Bet?
¿Es por eso bestia, necio? No, pero está demostrado que alimentarse forma parte de la betiz. Tengo que decir más en esta sala donde a la postre se está en el restaurante y donde se imaginan que se alimentan porque no están en el restaurante. Y donde se imaginan que se alimentan porque no están en el restaurante universitario. Justamente, eso es lo que alimenta, la dimensión imaginativa. Doy por sentado que recuerdan lo que enseña el discurso analítico sobre la vieja atadura con la nodriza, madre además como por azar, y detrás la historia infernal de su deseo y todo lo que sigue. En el alimento se trata de lo mismo, una suerte de betiz, pero a la que el discurso analítico funda en su derecho. A ver. eh, Acá me parece, bueno, quizás sea más claro ir de atrás para adelante en este sentido. Eh, Sobre la vieja atadura con la nodriza, madre además como por azar. Primero que nada está diciendo entonces ahí que, en definitiva, la madre, digamos, es una nodriza que cayó justo en el lugar de la madre, que viene a ocupar ese lugar. Eh, Parecería ser que por ese deseo que la habita. Por ese deseo infernal, aclara la cara. Pero que sin embargo es eso lo que tapona el hecho de No, esta... ¿Cómo? No. no, perdón, yo tosí. Ok. El hecho de esta nutrición, este alimentarse, digamos, a lo bestia, por fuera del discurso, quiero decir. Lo hablamos con Carlos por fuera de hoy a la mañana, porque estas primer páginas por lo menos nos dio bastante dolor de cabeza. En el sentido de pensar la entrada del pasaje de la necesidad a la demanda eh, se ubicaría allí, pero que esa necesidad, en todo caso, va más ligada a la betiz, en definitiva. En el sentido de que fuera de discurso, que no es que no se puede decir, sino que es necesario que esté para que algo pueda ser dicho al respecto. Eh, Sí, no, no, quería agregar algo que se me aclaró un punto cuando Lito trajo la diferencia entre el goce y la pulsión, ¿no? Parece que es un punto muy importante ese, porque en última instancia la pulsión queda ligada al lenguaje y a cualquiera de los discursos. Sin embargo, el goce no, y al deseo. y al deseo de ya. Sí, pero esto que nos trajo mucho trabajo hoy a la mañana de eh, doy por sentado que recuerden lo que enseña el discurso analítico sobre la vieja atadura con la nodriza, la madre además, como por azar y detrás de la historia infernal de su deseo y todo lo que sigue. El alimento se trata de lo mismo, de una suerte de necedad, de betiz, por lo que el discurso analítico funda en su derecho. Que la operatoria del lenguaje, digamos, sería el inicio de la pulsión, ¿no? Y esto, por ordenar de alguna manera los campos de la pulsión y del goce, ¿no? Como campos diferenciados. Y el goce, como lo está presentando Lacan desde la primera clase de este seminario, cabría ponerlo en un espacio aparte, en un lugar aparte que no es el pulsional, sino el del cuerpo. Junto con la betiz, junto con esa una tontería, una metida de pata que estaría fuera del discurso, como decía Guido recién. Eso.
A mí me parece que el error de Lacan, de su primera enseñanza, es que él comienza con los tres términos, necesidad, demanda y deseo. Ni en la necesidad, ni en la demanda, ni en el deseo está el goce. La necesidad es porque el chico tiene algo en su estómago que le empieza a hacer ruido y que quiere comer porque siente dolor, el dolor del hambre. El, la demanda es la demanda de una significación, ¿no? Es que como el chico pide ya después por comer y viene la madre y le trae el alimento, le quiere saber ya de qué es eso. Es una entrada en el lenguaje, es una demanda de significación donde se va a inscribir el deseo. Y el chupeteo, si hay algo que es bestial y necio es el chupeteo. El chupeteo no sirve para la necesidad, tampoco demanda, ¿no? Porque vos le pones el chupete para que el tipo se duerma, ¿no? No, ni para que se alimente ni para nada. O sea, eh, gozá tranquilo con el chupete y dormite. Mucho más que eso no hay ahí. No sé si qué les parece, pero me parece que se trata de eso. El error, entonces, el error es el camino que siguió Lacan para poder llegar a la última enseñanza. Es primero pasar lo que es del orden de la necesidad, pasarlo a la demanda y a la pulsión. Esas son las primeras páginas de la subversión del sujeto, se lee fácilmente eso. Pero, sin embargo, puso algo más. Y yo no recuerdo, a ver si alguien me ayuda, que es el concepto de, ¿cómo lo llamaba el chupeteo? Es el concepto de algo que se separa. eh, ¿Qué nombre le puso la acá Freud? Eh, y ahí Freud intentó encontrar el orden de la pulsión. Era anaclisis, ¿no era anaclisis? Nadie recuerda, che. Eh, no recuerdan que Freud pensaba, es él el que piensa en el chupeteo, y piensa que el chupeteo justamente se separa de la demanda y de la necesidad y se convierte, y creo que eso después lo trabaja mucho en Melanie Klein, este, creo que es anaclisis, ¿no? Sí, sí, es eso. Es eso, Sí, es sí. Sí, sí. justamente la separación del objeto y que es Lito, algo que el te hago chico una encuentra, pregunta. no en Lito, el chupeto, en el chupete, que siempre, como buenos cartesianos, siempre pusimos nuestra mirada en el objeto, Lito, ¿me escuchás? que sí, Mi pregunta es, me parece que lo que vos dijiste, nadie se acuerda. Yo lo que me acuerdo es que al principio de la obra de Freud, él diferencia en las elecciones de objeto, elección de objeto narcisista y elección de objeto analítico, que sí, está en la línea de lo que vos estás diciendo, pero ya hay ahí un objeto, ¿eh? está bien, El digo tema que de que haya elección, a mí me llama la atención la palabra que se elige. ¿Qué me decís? no, lo que quiero decirte es que lo que yo quería sacar para entrar en la última enseñanza de Lacan es la palabra objeto. Ah. De hecho, no es que hay una anaclisis del objeto,
hay una satisfacción en el chupeteo. Y el chupeteo es puro movimiento corporal, ¿no? Él chupetea y no saca nada del chupete, ¿no? No. De ahí no sale la leche, no sale nada. Lo único que le encuentra que hay una satisfacción, este, moviendo, podemos decir así, moviendo la boca, ¿no? Haciendo qué, haciendo que está tomando la teta, pero no está tomando nada. ¿Qué sería? ¿Como un juego con el cuerpo? Y yo creo que sí, que me pareciera más bien un juego con el cuerpo y que ese juego con el cuerpo es goce, porque no entra ni en el cuadro de la necesidad, ni de la demanda, ni del deseo, ¿no? Sí. Sí, como definimos de necesidad, demanda y deseo, hay siempre un objeto que primero satisface la necesidad, ese objeto que nace la necesidad tiene un nombre, y por eso se instaura en el campo de significante como demanda, y esa demanda es una demanda que se articula con el significante para ponerle un nombre. Eh, eh, Me parece que Gerardo, Ramón está pidiendo la mano. Ramón, ¿querés decir algo? Ah, me parece que estaba hablando Gerardo y no se escucha porque está ah, muteado. Claro, Gerardo, estás Está muteado. muteado. ah. Estabas enojado con alguien. No sé, me Sí. parece que integraría cuatro Ah, cuestiones. Por un lado, necesidad, demanda y deseo. ¿Y qué era la anaclisis? La anaclisis, si yo no me equivoco, Sonia tiene más cerca en su cabeza que yo introducción al narcisismo, porque eso está en introducción al narcisismo, si yo no me equivoco. Cuando Lacan habla de anaclisis, habla de la satisfacción que siente al separar el objeto del deseo del objeto del objeto, de la separación que se produce del objeto, como si el objeto diera dos cosas diferentes. Lo que me parece es que ahora lo que tenemos que pensar como verdaderamente analítico es el cuerpo y no el objeto, ¿no? Lo que Es más trae fácil. la satisfacción es ese movimiento en el cuerpo de chupeteo donde él repite la primera experiencia de satisfacción. Sí, pero yo te decía que tal vez lo que va mejor con eso es cuando él dice que esa satisfacción tuvo una apoyatura, Sí, la palabra era apoyatura. apoyatura. Por eso es importante que no es, Sí, pero creo que es una equivocación de Freud como de Lacan, que sí, no se trata de apoyatura, donde habría un objeto donde se apoya, sino que de lo que se trata es del cuerpo. Me parece, puedo decir que me parece que es el cuerpo el que juega con la persona, no que la persona juega con el cuerpo. Bravo, bravo, bravo. Sí, Es a un mí me juego que parece lo mismo. se impone porque el cuerpo juega. Es el cuerpo que juega. exactamente. Nadie puede decir que haya un sujeto ahí todavía. ¿No? No, No, Por eso me parece que en todo caso la apoyatura uno la puede pensar como el cuerpo mismo. claro. eso, exacto, porque él plantea ahí la apoyatura en todas las etapas.
en todas las etapas habría una apoyatura, en toda la oral, anal, ¿no? Es ese goce del cual no se puede hablar mucho, ¿no? Es- Ah, yo no recuerdo de que hable de apoyatura de. Puede ser, ¿eh? Porque no sí, recuerdo. Para mí la apoyatura siempre fue oral, solamente, lo cual hace pensar por qué Lacan acá utiliza la palabra nourrir, que es alimentarse, alimento, sí, puede ser, ¿no? pero sí. Aunque en la etapa anal hay un cierto goce desprendido, ¿no? De la función, Sí, pero pero la etapa anal ya hay respuesta del otro. sí, El pibe deja de retiene y caga porque el otro se lo sí, pide. tenés Allá razón. con Sí. los pañales y cagate Está encima. bien, Lito, pero está bien, pero la apertura de las zonas erógenas, abrir, cerrar la boca, abrir, cerrar el ano, me parece que eso es del cuerpo, Eso es la Claro, pulsión. es del otro. Vos Eso es, a mí me parece que ahí está la pulsión. Porque lo difícil, Marta, es poder diferenciar, como lo hace Lacan, pulsión de goce. me parece que a mí me queda más claro para diferenciar cuando yo la pulsión la pienso como drang, como una fuerza, lo que fuerza, que empuja, así la entiendo más a la pulsión. Está Después, bien, pero no para Lacan, porque para Lacan esa sí, fuerza para el que empuja psicoanálisis. rodea un objeto, Ah, sí, constituye un objeto anal, oral, y fálico, y la vista y la mirada. Hay siempre esa dimensión del objeto. Y me parece que al final de la enseñanza de Lacan, lo que se juega es que no hay relación de objeto. Él dice, el psicoanálisis nada tiene que ver con la relación de objeto. Ahí es donde se separa pulsión de goce. Por eso digo que las otras, la anal, la oral, la auditiva, la que vos quieras, están en relación del otro. La única que es bestial, por eso no dice alimentación de bestia, Sí, es la oral. sí, dice, sí, La oral, la oral, sí, ¿no? Y es cierto, porque el único modelo que hay del goce es el oral. De hecho, sin ir más lejos y a lo mejor equivocadamente, la adicción actual es oral y visual. ¿No? Y, y oral y visual, ¿no? ¿No son acaso las dos formas de goce que Lacan emparenta? mm. No, no sé. Bueno. puede ser, sí. Con lo del buey, ¿no? El ejemplo que dan Sí, el eh, buey que come hasta estallar, estallar, claro. pide Ahí la mirada del otro. se desprende absolutamente tal vez de la necesidad, ¿no? Este, Sí, se, sí, claro. se No de la infla hasta necesidad. estallar, ¿no? No, si no, para. Claro, claro, claro. Bueno, dejémoslo un poco a Guido y a Carlos, que han hecho un gran esfuerzo, Sí, seguramente, claro. que continúen con lo que querían decir. Eh, Avanza un poco más, pero solo para poder discutirlo después todo en conjunto. Un buen día me di cuenta de que era difícil no entrar en la lingüística a partir del momento en que se había descubierto el inconsciente. Por lo cual dije algo que me parece, a decir verdad, la única objeción que pueda yo formular
a lo que oyeron el otro día de labios de Jacobs, a saber, que todo lo que es lenguaje pertenece a la lingüística, es decir, en último término, al lingüista. Y no es que no se lo conceda con todo gusto cuando se trata de la poesía, a propósito de la que esgrimió este argumento. Ahí saqué lo de la poesía, ¿eh? Ahí Sí. lo fui a buscar. Pero si se considera todo lo que de la definición del lenguaje se desprende en cuanto a la fundación del sujeto, tan renovada, tan subvertida por Freud, hasta el punto de que allí se asegura todo lo que por boca suya se estableció como inconsciente, habrá entonces que forjar alguna otra palabra para dejar a Jacobson su dominio reservado. Lo llamaré la lingüistería. Sí, Sí. bueno, sí, donde él se va a reservar el cuestionamiento de lo que hace Jacobson, ¿no? Él como que hace como una degradación del término, ¿no? Lo mío es algo de poca importancia, bueno, pero yo tomo ese camino, ¿no? No sé, por lo pronto dice que no es lingüística. Claro, Deja su ámbito en otro lado, en la lingüistería. El tema ahora es ver efectivamente de qué trata esto que sería la lingüistería. así es. Esto deja su parte al lingüista y también explica el que tantas Estoy veces... perdida, Guido. Guido, ¿Cómo? estoy perdida. Página 24. 24. Sí. Gracias. Esto deja su parte al lingüista y también explica el que tantas veces, tantos lingüistas, me sometan a sus amonestaciones. Desde luego no Jacobson, pero es porque me ve con buenos ojos. O dicho de otra manera, porque me quiere, como lo expreso en la intimidad. Mi decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no pertenece al campo de la lingüística. Es una puerta abierta sobre lo que verán comentado en el próximo número de mi conocido periódico bajo el título Le Touti, el atolondradicho conocido en los otros escritos, una puerta abierta sobre esa frase que el año pasado escribí varias veces en el pizarrón sin nunca desarrollarla. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Es cierto que el decir se juzga por las consecuencias de lo dicho, pero lo que se hace de lo dicho queda abierto. Pues puede hacerse de él un montón de cosas, como se hace con unos muebles, a partir del momento, por ejemplo, en que se ha padecido un sitio o un bombardeo. Bien, comentemos un poco. Sí, claro. Bueno, a ver. Lo que más en realidad nos puso a trabajar y que quizás me parece que nos permitió orientarnos en nuestras páginas es este último párrafo con la frase que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no pertenece al campo de la de la lingüística, perdón. Es decir, parecería que lo dejan primero en el campo de la lingüistería en este campo que no corresponde a lo que hace Jacobson, sino, en todo caso, está ligado a la Betis. Eh, y articulado con esta otra frase de que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Por un lado, a ver, me parece que, por lo menos a mí, esta traducción hacia el castellano resulta quizás un poco más confusa. Sobre todo porque transpone o por lo menos equivoca o, digamos, dificulta la distinción entre el decir y el dicho. Podría ser lo que decimos, o está en plural, se con di, lo que se dice, o lo que en impersonal. Lo que decimos queda olvidado tras lo que se dice, tras los dichos, en todo caso, en lo que se escucha.
o en lo que se entiende. Quiero decir, lo que está planteando Lacan con esta frase es que hay en primer lugar un decir que es eh, de cada uno, pero no del sujeto. En ese sentido es impersonal y a la vez plural. Uno no puede decir que es mío, me parece en ese sentido, porque si no ya estamos introduciendo otra gramática, que es la de la lingüística. Estamos hablando de la lingüistería con esta frase. Queda olvidado tras lo que se dice, o queda olvidado tras los dichos, es decir, tras eso que efectivamente sí conlleva una gramática ligada a la lingüística, un objeto de estudio para el lingüista, que se puede ubicar dentro de lo que es la estructura discursiva, en lo que se entiende o en lo que se escucha. Quiero decir, aquello que tiene un sentido. A la inversa, en todo caso, digamos, el sentido de los dichos oculta el decir. Oculta el que se diga sería el Sí, sentido. lo que decimos. Quiero decir, la lingüística en ese sentido oculta lo que es el ámbito de la lingüistería. Eh, Me parece que ahí es donde podemos encontrar esto que preguntaba Lacan en la clase anterior, decíamos, ¿dónde está en el discurso analítico lo sublime de la bêtise? Lo sublime de la bêtise me parece que es lo que Lacan ubica entre los elementos de la estructura del discurso en el lugar del objeto A. En tanto que sublime, quiero decir, en tanto eso que está debajo, pero que está en lo más alto de eso que está en lo bajo. Sigue sin ser propiamente ese desecho del cual el discurso nada quiere, sino que si se quiere es ese desecho embellecido, eh, envuelto en una forma un poco más estética para que sea soportable al lenguaje. Recién decíamos con Lili, algo que le quedó resonando, por lo menos por las preguntas que trajo después. Lo real es eso que resulta insoportable al fin y al cabo, y aquello con lo que hay que saber hacer para poder, digamos, tener alguna cierta satisfacción quizás. Pero insoportable, ¿por qué? Porque es insoportable al lenguaje también, al discurso. El discurso no soporta lo real, no tiene manera de hacerle lugar dentro del juego simbólico, sino que necesariamente lo deja por fuera. Esto que decía antes, papá, disculpe por decirlo, me parece una antochada de mi viejo, ya todos lo sabemos. En el sentido de que no es lo mismo decir que ya se me fue, pero se me ocurre que era no hay relación sexual a que a que no hay goce, o sea, en definitiva. Eh, Creo que se diga, queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha, es otra manera de leer la frase que dijo antes. Eh, en el alimento se trata de lo mismo, de una suerte de necedad, pero a la que el discurso analítico funda en su derecho. Quiero decir, eh, la betiz queda oculta tras la nodriza que se viste de madre. Sí, sí, sí. De alguna forma creo que Lacan lo que está intentando indicar es eso. Eh, eh, que está intentando abrir un nuevo horizonte que la lingüística no llegaba y que me parece que efectivamente, de hecho me sorprendió cuando escuchar lo que surgió también en nuestra conversación de la mañana, que es un asunto de escuela este giro que hace Lacan acá. Sí, claro. Donde efectivamente
Si el pase, entonces, no es simplemente la exposición de un caso clínico, de un saber acerca de un caso que sería el propio, como podría ser el de cualquier otro, un recorrido por un análisis, sino que de lo que me parece interesa a Lacan es que sea el testimonio de una experiencia, de esa experiencia de la betiz, de esa experiencia nutricional que no llega a entrar en el lenguaje. Eh, son- Sí, Ah, eh, cuando trabajábamos hoy nos impactaba mucho la frase, mi decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no pertenece al campo de la lingüística, ¿no? Es Lacan contra Lacan ya en este punto, porque si había algo que estaba en el campo de la lingüística era el inconsciente estructurado como un lenguaje. Si uno lee la instancia de la letra, todo el fundamento del inconsciente estructurado como un lenguaje, en Lacan lo encuentran en la lingüística. De hecho, también recordábamos que en el seminario 3 cuando Lacan se encuentra con las afasias de Jacobson y da un giro dentro de su mismo seminario, es el impacto que le genera la lingüística a lo que Lacan estaba desarrollando en ese momento. Decir que eso no pertenece al campo de la lingüística, eh, ¿no? En principio lo lleva a interrogarse a qué pertenece su decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo está extrayendo de ahí, bueno, para llevarlo al campo que decía Guido, eh, bueno, que trajo en todo su desarrollo, ¿no? Pero es muy fuerte esa frase. Hay algo ahí también de lo que tendríamos que pensar con esto que escribe Miller en el ultimísimo Lacan, que es, escribe en la pizarra un cuerpo, una barra y el otro el lenguaje por debajo, ¿no? Esa sustitución que genera Lacan a partir del seminario 20 deja el lenguaje posicionado en otro lugar. No es el punto de partida, no es que el lenguaje preexiste al sujeto, se está preguntando qué hay antes del lenguaje, ¿no? Y eso lo lleva a reformular el goce y lo lleva a reformular inclusive el inconsciente. No lo hace acá, pero ya pone en cuestión que el inconsciente estructurado como un lenguaje pertenezca al campo de la lingüística. Me parece que esa frase a mí me impactó mucho y que tiene un alcance muy grande dentro del mismo seminario. Claro, inclusive Carlos, con algo que vos has leído mucho, que es que Miller le reconoce a los Lefort el que haya creación del otro y el que nacimiento del el otro, sí. nacimiento del otro y que ese nacimiento tenga que ver con la repetición de, del objeto A y el rasgo unario, tal como aparece en el seminario 16. Sí. Sí, sí. Eh, eh, Dicho esto, perdón, a mí me resuena distinto entonces la primera frase de la clase, cuando dice, me parece difícil no poder hablar neciamente del lenguaje. ajá, Quiere decir que de la manera en la que hablamos del lenguaje es necesariamente, o digamos, naturalmente, por así decirlo, neciamente, al modo de una bestia, al modo de la betis, que en todo caso, para hablar del lenguaje, hablamos de la lingüistería primero, no de la lingüística. Eh, Bueno.
Sí, ahora, cómo él introduce ahí en el inconsciente estructurado como un lenguaje, la estructura justamente, ¿no? Eh, y sin embargo, esa estructura que uno la pensaba ligado a la lingüística o la interpretaba como una frase modelada sobre el- la estructura, de pronto adquiere un carácter más ligado al goce, ¿no? Como, Sí, es que me parece a mí que cuando está diciendo que no pertenece al campo de la lingüística, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, creo que está diciendo que es, de vuelta, perdón que lo machaque con esto, pero es una frase que también funciona a muchos niveles, que es una traducción de vuelta, que seguida queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, me parece en ese sentido, es que el inconsciente queda oculto al ah, estructurarse de esta manera. Sí. queda oculto a qué. Que el inconsciente queda oculto cuando se le estructura como un lenguaje. Ah, Porque la frase empieza, mi decir, que el inconsciente está estructurado como el lenguaje. El ah, decir de Lacan quedó oculto en lo que se dice tras lo que se escucha. claro, El inconsciente, nosotros nos quedamos con la idea de inconsciente como estructura del lenguaje y nos perdemos algo de la dimensión del inconsciente que Lacan quiso traer. claro. Eh, Había- Quiero compartirles algo que encontré en un prólogo de Los cantos de Maldoror de Lautréamont, que dice así, dice, tal vez solo en la bestia siga palpitando lo humano. Por eso, como afirma Octavio Paz, la palabra poética termina en aullido o en silencios. Los cantos de Maldoror están ahí, desafiando el brillo escéptico y racionalizador de los escalpelos, y no hay un manual de instrucciones que permita lanzarse sin riesgo su lectura, salvo quizás las propias palabras del poeta, y dice que no son, sus palabras no son para cualquiera, que hay que estar dispuesto a encontrarse con eso, y si no, más vale que si alguien no está dispuesto, que retroceda. Pero me parecía que yo encontraba en esa frase, sobre todo la de Octavio Paz, eh, que de lo que se trata en el decir está más cercano al aullido que al inconsciente estructurado como el lenguaje, que la estructura del lenguaje, ¿no? Que los discursos. Es eso que es el goce que se pone en juego ahí, pero que no aporta ningún sentido. Parece interesante cómo une lo humano a esto, a la A la bestialidad, bestialidad. probablemente. Lo, Quizá palpite la mano en la bestia. lo inhumano del lenguaje parecería ser, Ujú. del discurso. Sí. Eh, ¿Y qué piensan ustedes de que dice estructurado como un lenguaje? No dice estructurado como el lenguaje. mm. No, claro. ¿No hay diferencia en eso? Para mí, en realidad, ahí, por lo menos lo que yo tomo como claro, es el cómo. Que, que su estructura no es la de un lenguaje o la del lenguaje, son como lo tomemos, sino que es un símil, en todo caso. Eh, no sé la verdad lo de si un lenguaje o el lenguaje cambian algo, en ese sentido. Depende a qué se tome como lenguaje también, en definitiva. el Eh, aullido del que hablaban, ¿lo equiparan al alangue? Sí, claramente. Sí. Entonces, como un lenguaje, habría que pensarlo como lo que cada uno hace del alangue.
para defenderse de eso, ¿no? El Ajá, punto sería singular. Singular o individual, no es lo mismo singular, Lo ¿no? mismo. Pero pensaba de esa manera. Es como un lenguaje porque es digo defensa, pero bueno, es la manera de estar en el mundo. Mm. sí. Sí, pero tiene algo de singular también eso, ¿no? O sea, No sé qué calificativo poner. está estructurado como un lenguaje, ¿no? O sea, no dice como el lenguaje. A mí me parece que ahí hay que pensar que ningún lenguaje es puro, sino que tiene filtrado todo el tiempo esta bestialidad que uno no se dé cuenta, bueno, porque hay defensa, lo que quieran, pero eso se filtra y hace acordar a las clases que diste en matemáticas, Guido, cuando vos hablabas de ese cero que va pasando y que no es eliminable, aunque uno no le presta atención. Y se me ocurre pensar que esta estructura se parece mucho a la del fallo, lo que falla, lo que se filtró y uno dice eso es real y ocupa todo el espacio de un acto, ¿no? Eso se me ocurre pensar, que hay una cierta impureza, digo impureza porque no sé cómo llamarlo, pero que tiene que ver con esto que vos diste en una clase y que también está en Recanati, mucho más difícil dicho, pero está en Recanati. Sí, me resonó mucho lo que había dicho Azucena hace un rato. Gracias Marta, por el comentario. Pero esto de lo que es, por lo que te entendí, que sería esta interpretación tuya. Digamos, la manera de hacer de algo singular, como sería la betiz, el aullido, que es Sí, esa que se filtra, eh, algo que habría que ver si es común o no, entonces. Porque si es un lenguaje, no es privado. Eh, pero habría ahí algo, en todo caso, de es algo de una defensa, claramente, según la definición que nos da Lacan. El lenguaje es una elucubración del saber sobre la lana. Es hacer un corrimiento de ese aullido que aparece ahí, para dar lugar a un cierto saber, eh, para dar lugar a la lingüística en todo caso. Correrse de esa lingüistería para dar lugar a la lingüística. Esa sería la defensa. sí, porque hay que también observar ahí que un lenguaje también sirve para la comunicación, ¿no? No, O sea, No, esa es lo que dice la lingüística con Jacobson. claro, claro, por no eso digo, acá. eh, No se te escucha, ¿no? no, no, eso no, porque hay una, sí, como una ida, ¿no? De lo singular ahí a lo que tiene ley, ¿no? Que pareciera ser el lenguaje con la metáfora, la metonimia. Sí, pero también si lo tomamos al revés es lo que posibilita que haya alguien consulte y haya psicoanálisis, porque vamos el lenguaje y vamos descubriendo en esa escucha Sí, esos puntos singulares, digamos, que puede ser el mismo significante para muchos, pero que remite a una cosa singular, ¿no? sí, sí. Por lo tanto, no hay comunicación. No, claro, claro. Sí.
no, porque él está justamente corriéndose de ese lugar de la comunicación, ¿no? Después más adelante lo va a decir, ¿no? Este, Releo el último párrafo de la página. ¿Cómo? No te sé, se escuchó. Releo el último párrafo de sí, la 24. Es cierto que el decir se juzga por las consecuencias de lo dicho, pero lo que se hace de lo dicho queda abierto, pues puede hacerse de él un montón de cosas, como se hace con unos muebles, a partir del momento, por ejemplo, en que se ha padecido un sitio o un bombardeo. Eh, por lo menos a mí me resulta llamativa esa referencia a el sitio del bombardeo, y decía algo más, creo, también, en francés. Eh, no, sí, sí, bombardement, sí, perdón. Pero digamos, donde hubo un desastre, donde todo quedó sí. destruido, parecería ser, donde todo se remite a sus elementos y hacer algo con eso, donde se arrasó con todo lo que había, con toda estructura previa, y poder hacer algo de eso después, con esos restos. O sea, con todo, porque en un bombardeo y todo esto queda, uno lo ve justamente en estos momentos, queda todo mezclado, además, ¿no? Este, las cosas aparecen no en los lugares que tenían organizados, sino aparece como un conjunto eh, totalmente desorganizado como tal, ¿no? Mm. Eh, y eso, no, esa es la impresión, dice, pues puede hacerse de él un montón de cosas, como se hace con unos muebles a partir del momento, por ejemplo, en que se ha padecido un sitio o un bombardeo. O sea, como que toman otra función, ¿no? A ver, me parece que precisamente a lo que apunta es que, digo, si el decir se juzga por las consecuencias de lo dicho, es decir, por eso Sí, pasa el discurso, en principio. Pero lo que se hace de lo que pasa el discurso queda abierto, pues puede hacerse de un montón de cosas. Digo, en definitiva, si con lo que vimos, en teoría de conjuntos, un conjunto se define en realidad por sus elementos, digamos, en su descomposición, esos elementos, no por el lugar que ocupan. El conjunto sigue siendo el mismo, el material claro, con el cual trabajar. El tema es, ¿qué se puede hacer con eso? Quiero decir, los elementos de los muebles, las maderas que quedan, los resortes volando por ahí, ¿qué quiere? Eh, Desastre. sí, exactamente. O un análisis, quizás. Claro. dice, como que se puede armar otra cosa, ¿no? O el análisis te lleva a encontrar eso y armás otra cosa. Eso, Quizás poder hacer eso con algo con los dichos, en todo caso, esa desarticulación de los dichos. Con los Y encontrar que equívocos. allí, en definitiva, había un decir previo, que hay un decir propio del parletro, digamos, no digamos del sujeto porque ya confundimos las cosas ahí. Digamos que hay un modo de goce en todo eso, de vuelta a poder hacer algo. claro. Ahora entiendo por qué sigue, porque sigue, ¿no? Puede ser.
Hay un texto de Rimbaud, lo mencioné el año pasado, que se llama A un razón, a una razón, y que se escande con esa réplica que termina cada versículo. Un nouvel amour, un nuevo amor. Ya que se supone que la última vez hablé del amor, ¿por qué no retomarlo a este nivel? Y siempre con la idea de marcar la distancia de la lingüística a la lingüistería. En este texto el amor es signo, escandido como tal, de que se cambia de razón, y por ello el poeta se dirige a esa razón. Se cambia de razón, es decir, de discurso. Les recordaré aquí los cuatro discursos que he distinguido. Existen cuatro únicamente por el fundamento de ese discurso psicoanalítico que articulo con cuatro lugares, cada uno asidero de algún efecto de significante, y al cual sitúo de último en este despliegue. No ha de tomarse en ningún caso como una secuencia de emergencias históricas. Que uno haya aparecido desde hace más tiempo que los otros no es lo que aquí importa. Pues bien, diré que los otros no es lo pues bien, diré ahora que de este discurso psicoanalítico hay siempre alguna emergencia con cada paso de un discurso a otro. Al aplicar estas categorías estructuradas ellas mismas solo a partir de la existencia del discurso psicoanalítico, hay que parar la oreja respecto a la verificación de esta verdad de que hay emergencia del discurso analítico cada vez que se franquea el paso de un discurso a otro. No digo otra cosa cuando digo que el amor es signo de que se cambia de discurso. Eh, Eh, el amor... Sí. eh, Ah, eh, iba a decir, el amor es signo que se cambia de discurso. ¿Qué quiere decir? Cambia la razón, en principio. Cambia la gramática, la métrica que se le quiera poner. eh, El problema, me parece a mí, que está queriendo mostrar con esto Lacan, es, siguen manteniéndonos dentro de la lingüística. el amor. Sí, por más nuevo que sea. Sí. Ya que supone que la última vez hablé de amor, ¿por qué no retomarlo a ese nivel y siempre con la idea de marcar la distancia de la lingüística a la lingüistería? Con lo cual parecería ser que en la lingüistería no habría lugar para el amor, si el amor es esto. Es signo de que se cambia de discurso. No sé, es lo que se me ocurre a mí, en todo caso. Eh, que en definitiva es un rearmar ese living con con los pedazos que quedaran, nuevamente, Eh, encontrar un nuevo amor, hacerse de un objeto nuevo, por así decirlo. ¿Ustedes conocen la historia de Rimbaud y de, ¿cómo se llama el otro? Eh, Verle. y, Verlaine. y Vernet, ¿cómo fue? Contala. Es bárbara la historia. ah, La sabés contar la voz. No, ya la escuché 20 veces, pero contala. Dale. Vos te Bueno, la... resulta que eh, Rimbaud era un muchachito del interior de París, de Francia, perdón. Muy agraciado él. La naturaleza lo había hecho bonito. La cuestión es que se cuenta la historia en que Rimbaud lo invita, Rembrandt lo invita a Rimbaud a su casa a conocer a París. Bueno, ¿a conocer a qué? París, Ajá. cuando bajan del tren, se ven y lo que se cuenta que fue un flechazo a primera vista. Verdaderamente se enamoran. Y
Bueno, fue un escándalo ese amor en un principio. Eh, eh, Bernier estaba casado, tenía familia. eh, lo menos que podía pensarse era una homosexualidad. Y más, la homosexualidad estaba prohibida, no era bien vista en esa época. Bueno, la cuestión que obviamente él elige por la familia de sus hijos y lo deja a él. Y él, al volver, este, le dedica esta poesía. Poesía es muy linda porque la poesía se llama Una nueva razón, ¿no? Y pone como estribillo un nuevo amor. Y es cierto que es una referencia poética a un nuevo amor que nació cuando él bajó del tren en París. Y y no sé, a mí se me ocurrió que esa nueva razón era la misma que introdujo, por ejemplo, el amor cortés, no me acuerdo en qué siglo ahora, siglo XIV o XV, con las poesías cortesianas y con una poesía muy particular que se llamó Le Roman de la Rose, el verso de la rosa. De hecho, lo que muestra esa poesía, que es que nació un nuevo amor, que es el amor entre ellos dos, y lo que quisieron es que cambie la razón. Como decía Guido, la razón marca una determinada legalidad, Claro. ¿no? ¿Cuántos años tuvimos que luchar para la igualdad de los sexos, ¿no? Este, en la iglesia era un pecado original, la homosexualidad, y eran los homosexuales considerados enfermos, ¿no? O sea que si uno pone en la época una nueva razón, es cierto ahí que era signo de un nuevo amor, ¿no? A mí me conmovió siempre, ojo, me conmovió pensar en ese encuentro en un determinado lugar, en la estación de París, no me acuerdo en cuál, y de pronto que sucede una cosa así, que viajaron por todo París juntos, viendo las maravillas que tiene esa ciudad, crearon ese nuevo amor que se disuelve porque no hubo un cambio en la razón, ¿no? Este, no es por cualquier cosa que Lacan recuerda esta poesía, ¿no? Mm, No sé si ahora quieren leer la frase estas de vuelta, si no les dicen otra cosa. Una cosa, la leo primero la poesía, es muy breve. Un golpe de tu dedo en el tambor descarga todos los sonidos e inaugura la nueva armonía. Un paso tuyo es la leva de los hombres nuevos y el comienzo de su andar. Exacto. Qué Tu hermoso. cabeza se mueve, el nuevo amor. Tu cabeza se vuelve, el nuevo amor. Cambia nuestras suertes, limpia las plagas, comenzando por el tiempo, te cantan los niños. Eleva, no importa dónde, la sustancia de nuestros destinos y de nuestros deseos, te imploran. Llegada desde siempre, irás por donde quiera. Maravilloso. Más allá de que es muy linda la poesía, muy hermosa realmente,
Cabe, por lo menos para mí, no sé, ahora abro la discusión los minutos que quedan, cabe plantear algo. Eh, Jacob Algo decía subterráneo. en su conferencia que efectivamente la poesía no era ajena a la lingüística, en el sentido de que también la involucraba en diferentes aspectos. Habría que, no recuerdo ahora cómo es el argumento exactamente que plantea. Más gracias. Sí. Ahora bien, Ay, eh, muchas gracias. silencio acá un segundo. Ahora bien, cabe recordar, y me parece que en esto podemos dar un paso más eh, hacia la hora de la escuela, que repitiendo la frase, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha, es hacer de esta poesía, efectivamente, de esta palabra poética, porque me parece que también lo que Lacan está queriendo decir es del orden del aullido, del orden de el Yatlan, del orden de la vociferación, del orden de lo que no entra en el discurso, del orden de lo que es efectivamente de un goce real, el entenderla gramaticalmente, poéticamente a la manera lingüística, es hacer de eso lingüística y no lingüistería. Lingüistería es hacer en todo caso, leerla o escucharla o recitarla y efectivamente que haya allí una conmoción en el cuerpo de uno. Eso es realmente leerla. Eso es realmente hacer de eso una poesía, poder tener un cierto acceso. Podríamos decir quizás a la manera en la que Joyce hace de su goce una escritura, su Finnegan's Wake, a la manera en todo caso en que, según nos dirá, nos dirá Miller en todo caso leyendo Lacan, un analista ofrece su escabó a quienes escuchan su testimonio, ofrecen su saber hacer. Me parece que es esa la idea de lo que muestra Lacan en esta idea de que preguntan, ¿por qué no retomarlo a ese nivel? Y siempre con la idea de marcar la distancia de la lingüística a la lingüistería. ¿Cómo comienza? ¿Podés volver a leerla? Las primeras párrafos. ¿La frase o el poema? Un poema. Dice, un golpe de tu dedo en el tambor descarga todos los sonidos. Ahí está. Ahora la nueva armonía. Ahí está. ¿Eh? Nunca la nueva armonía. Descarga los sonidos. Es cierto, no pudieron hacer eh, lo que hizo Joyce, porque lo mandaron a la mierda a todo el mundo y ejercieron su homosexualidad como les hubiese satisfecho y dar vueltas por el mundo, sin buscar ninguna armonía con el otro, o sea, sin razón. Tiene en todo caso una razón caprichosa, como sería, por así decirlo, hacer con el goce, hacer con lo real, con Claro, el orden de una ley, claro, el orden claro. de saber hacer de lo mismo, no de una repetición. Por eso el verdadero goce femenino, cosa que se ve en la película que vamos a ver en La Plata sobre, El eh, Greco, ¿cómo? el Greco. Sobre el Greco, donde aparece lo femenino, es en la transgresión al goce. Ese tambor puede tener dos caminos, y ahí se ve bien eso. Un camino es obedecer a los padres y este, no seguir con el pintor y abandonarlo. Y otro camino es el camino de la otra mujer que abandona toda ley, no se casa, tiene un hijo bastardo y hace una vida plena con él, ¿no?
hay una escena final donde se lo ve a una de ellas llorando tras la puerta tras una pared para que no la vean, llorando porque se había hecho monja para salvar el amor al padre, y la otra feliz que él haya conseguido vencer a la Inquisición. No sé si están de acuerdo en lo que la vieron. ¿Quién la vio? ¿Alguien? Acá Lito dice que la vio y está de acuerdo, yo también la vi y sí. Sí, de acuerdo. Oh, qué diferencia entre ser monja y ser mujer, ¿eh? ¿Cómo? No pensé que ibas a decir. No. Qué diferencia entre ser un marido frustrado, arruinado, y ser un hombre eh, feliz Bueno, aceptando su homosexualidad. en la película se plantea esa disquisición también al personaje, al Greco. Claro, Seguir toda la vida estudiando con Tiziano y aprender de él efectivamente cómo pinta él, claro. o hacer lo que le dice Tiziano, andá y aprender a pintar como el Greco. Bueno, pero ahí también aparece la función paterna, ¿no? De Sí, alguna pero qué padre. No el padre que quiere que seas como él, sino le dice Exactamente, un padre que puede faltar ahí, que puede decirle, hacia un deja lado. de buscar de ser como yo, ¿no? Y busca al Greco. Como Lacan decía, sean como yo, no me imiten, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Ahí se ve lo que es un padre. En general, los padres quieren que nuestros hijos sean como nosotros, ¿no? Y no, Y el analista quiere tener hijos analistas, por ejemplo, con por él. ejemplo. Bueno, cállate. Al principio me decía, yo voy a ser un filósofo que se va a ocupar del psicoanálisis. Yo quería ser ingeniero. Los hijos no tienen nada que ver en el asunto, por lo visto. Nada, quería ser ingeniero. ¿Te lo imaginas a Guido ingeniero? Es imposible. Ya, bueno, Bueno, dejamos acá por hoy. Nos vemos el lunes que viene a la hora de siempre. Bueno, 11:30. eso, gracias. Estoy volviendo a Bariloche de las jornadas de carteles, así que no. Ah, Bien. pues No, yo antes me gustaría sentirme bien y poder ir y así te veo, pero en las condiciones en que estoy hoy, no voy a poder ir. Oh, qué pena. Así que bueno, me da mucha pena. Pero la pasé muy bien la vez pasada en Mar del Plata. sí. Muy bien, muy lindo fue. bien ahí. ¿Qué?